Bueno, buen día a todos, gracias por estar acá. No sé si les habrá llamado la atención el título de la charla, pero vamos a comenzar tratando de explicar explicando de qué se trata. Está en una relación de pareja, ¿sí? que le hace mal y que la única manera de poder mejorarse es cortando con esa relación tóxica. Entonces, de la misma manera, nosotros tendríamos que poder cortar con la relación que tenemos con nuestras malas prácticas, ¿bien? Y vieron que en un momento él dice, necesito una razón, algo. Bueno, la razón que necesita para cambiar es saber que podemos trabajar mejor, ¿bien? Y rescato otra frase del psicoanalista que le dice, no hay soluciones mágicas, ¿bien? Así que lo que vamos a ver es una serie de buenas prácticas y herramientas asociadas al agilismo, pero que luego cada uno va a tener que adaptar a su realidad, ¿bien? Entonces, no sé si les ha pasado de mirar a otras tecnologías u otros equipos de trabajo y pensar con cierto grado de envidia o deseo, ¿no? Mirá lo que tienen estos, tienen inspección de código en tiempo real, automatización de pruebas, motor de integración continua. Y bueno, ahora esto ya no es excusa para nosotros porque podríamos llegar a hacer todo esto en GeneXus, ¿bien? Entonces lo que vamos a ver es cómo armar un framework de desarrollo ágil para GeneXus, ¿no? Para comenzar, trajimos algunas frases. Que conste que lo practicamos todo. Bueno, voy a ir por nomás por pasar así. Para comenzar, trajimos algunas frases. La primera dice, en mi máquina anda. ¿A quién no le pasó? ¿Sí? Si no le pasó al menos 2 o 3 de esta lista, quizás esta charla no le aporte mucho porque significa que su proceso capaz que ya está a otro nivel, ¿bien? Pero entonces, para dejar de escuchar estas frases, lo que vamos a hacer es tratar de intervenir en 4 pilares, ¿sí? Que son buenas prácticas, test primero, calidad de código e integración continua. ¿Bien? Lo de los corazones no es por ser melosos, eso es porque son cosas que nos van a hacer bien al corazón, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a simular que estamos trabajando para una empresa de préstamos personales, ¿sí? Estamos desarrollando el primer sprint, trabajando en el primer sprint que tiene 2 requerimientos. Sprint, por las dudas, es el nombre que recibe la iteración en Scrum, ¿bien? Entonces, vamos con el primer requerimiento que dice, email de confirmación, como potencial cliente de la prestamista, quiero recibir un email cuando lleno el formulario de solicitud de préstamo online para enterarme si la solicitud fue ingresada con éxito, ¿bien? Esta forma de escribir los requerimientos, si no la conocen, se llaman historias de usuario, que vienen de Extreme Programming, y el beneficio que tiene es que justamente queda bien evidente cómo es que cada uno de estos requerimientos va a aportar valor al sistema que estamos construyendo, ¿bien? Es lo que ponemos en el para, es el para qué lo quiero, ¿bien? Si tenemos dificultades para escribir el para o no tenemos bien claro qué escribir ahí, es porque quizás estamos por desarrollar algo que no vaya a aportar valor al sistema, ¿bien? También puede pasar que cuando el equipo de desarrollo lee el para, que es lo que pide el cliente o el product owner en caso de estar trabajando en Scrum, se da cuenta de que lo que está pidiendo ya se puede hacer de otra forma en el sistema, ¿bien? Entonces, una buena práctica al momento de escribir estas historias de usuario es fijarse si cumplen con el criterio de INVEST, ¿bien? Que serían como ciertas características que tienen que cumplir las historias de usuario, y es que sean independientes entre sí, que sean negociables, que aporten valor, que sean estimables, pequeñas y testeables, ¿bien? Sobre este último punto vamos a volver en unos minutos. Entonces, volviendo a nuestra simulación, ocurre la Daily Meeting, que la Daily Meeting es una reunión diaria de coordinación de equipo, ¿sí? Entonces, les presento a Lali, que es una integrante del equipo de desarrollo, y Lali, como me habías dicho que el requerimiento del envío de mail estaba pronto, le pedí al cliente que nos valide en la instancia de test, pero me dice que el mail no le llega. No, te dije que estaba pronto, pero en mi máquina, ya todavía no lo publiqué. Bien, bueno, si nunca tuvieron problemas con el está pronto, lo felicito, ¿bien? Entonces, ¿cómo nos podríamos haber ahorrado este problema? ¿Bien? Una posibilidad hubiese sido tener un definition of done, que no es más que un acuerdo de equipo para establecer qué significa que una historia de usuario está pronta. Y puede ser un checklist tan simple como este, ¿no? Que haya sido unitesteado, comiteado, deployado en el ambiente de test y testeado. ¿Bien?
Entonces, bueno, Lali, vos me avisás cuando queden test, así le pido que valide. Sí, dame un segundo que ya lo pruebo. Tuve un problemita, o sea, estaba probándolo el mail y le mandé el mail a un cliente de verdad. Bueno, a ver, terrible. Le mandamos un mail a un cliente que no le tendríamos que haber mandado y le llegó un mail diciendo que su solicitud de crédito estaba siendo aprobada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Porque no teníamos un ambiente de test pronto, ¿sí? Y quizás al momento de desarrollarlo no nos pusimos a pensar cómo lo íbamos a testear. Porque capaz que solo con pensar cómo se iba a testear esto nos dábamos cuenta que teníamos que sustituir las direcciones de email que teníamos de la base de producción. ¿Bien? Y quiero explicar esto que vieron que abajo dice test primero. Y las industrias se pelean o discuten por qué es lo que se tienen que hacer primero. ¿Bien? Los diseñadores dicen design first, los testers dicen test first. En Genexus decimos conocimiento first. En Genexus conocimiento first, exacto. Entonces, no entremos en esa, ¿bien? Aunque no podamos hacer test first, lo que aconsejamos es pensar en esto que es el testability first, que es nada más que pensar si lo que voy a desarrollar es testeable y cómo lo voy a testear. ¿Bien? Porque además, recién ahora, acá está muy clarito, pero es el formulario de solicitud de crédito, me doy cuenta que si quiero volver a testear el envío de mail, tengo que volver a llenar todo el formulario que tiene campos obligatorios y que me va a llevar tiempo hacerlo. ¿Bien? Entonces, idealmente, nos gustaría tener ese envío de mail de forma no acoplada o en un procedimiento aparte. ¿Bien? Y tenemos otra ventaja que es a partir de Genexus 16 nos permite unitestearlo. O sea, al tenerlo en un procedimiento de forma independiente nos permite unitestearlo. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo acá es una posible salida de la corrida de GXTest 4. Bien, que a la izquierda tenemos los casos de prueba ejecutados y a la derecha los resultados esperados y los resultados obtenidos. Y bueno, en realidad no vamos a entrar mucho en detalle de esto, pero les recomendamos ver la charla abstracta, que hablaron bien y explicaron cómo se usa esta herramienta. Una ventaja que me parece que está bueno destacar de GXTest 4 es que no solo nos permite automatizar las pruebas, sino que además, como está integrado al IDE y maneja mocking de datos, es fácil aplicar prácticas de TDD, es decir, de Test Driven Development, y que podamos empezar programando las pruebas, después implementar la funcionalidad que pasa esa prueba y hacer un ciclo que nos ayuda también a desarrollar mejor. O sea, no solo vamos a tener la prueba automática, sino que además vamos a estar diseñando la aplicación testeable desde el principio. ¿Dijiste mocking de datos? ¿Me puedes explicar eso? Sí. Bueno, la idea es, o sea, que los tests no están corriendo contra la base de datos real, sino contra una simulación de la base de datos, y la ventaja que tiene es que los datos no cambian con cada corrida, entonces sabemos que estamos testeando siempre contra los mismos datos. Además corre mucho más rápido, entonces es viable ejecutar muchísimas pruebas en una sola corrida. Bueno, otro de los pilares en los que tendríamos que intervenir es empezar a prestar la atención a la calidad de código que estamos generando. ¿Sí? Esto nos va a ahorrar bastantes problemas. Y en este sentido podemos hacer análisis estático y automático, que requiere muy poco esfuerzo para nosotros, porque lo puede hacer una extensión o una herramienta, como puede ser el KB Doctor, que desarrolla la gente de concepto, y luego invertir tiempo sí, en Code Review, que es revisión de código, ¿sí? Con el objetivo de detectar smells que puedan estar generando problemas o anticiparnos a problemas. Y esto lo podemos hacer en base a algún checklist que tengamos y siguiendo también un poco nuestra intuición en base a la experiencia. ¿Bien? Un aporte ahí también, ya que estamos, es que el Code Review, o sea, no solo nos ayuda en bajar o en mejorar la calidad, detectando problemas. Hay muchos estudios que dicen que, digamos, que es una de las mejores maneras de reducir los bugs, pero también, por lo menos en mi experiencia, es un gran unificador de conocimiento. Porque, digamos, mientras estamos haciendo Code Review, aprendemos. Por ejemplo, yo haciendo Code Review me enteré que existía un comando de error handler para resolver excepciones que yo siempre había manejado con try catch. Por otro lado, también sirve para que, bueno, uno haciendo Code Review se entera cómo está implementado lo que hizo otro, y entonces evitamos ese tipo de problemas de, no, el único que puede tocar el procedimiento de la aceptación del préstamo es Juan porque es el único que lo conoce. Entonces, cuando uno hace Code Review ya lo vio y por lo menos la próxima vez que le toque ya va a estar involucrado. Bien.
Para cerrar este punto, trajimos una frase bien sencilla, pero una vez se la escuché decir a Federico Toledo de Abstracta y me dejó pensando, que dice: la mejor forma de gestionar la deuda técnica es dejar de generarla. ¿Bien? Y capaz que estamos re preocupados, papá, qué horrible, ¿cómo voy a arreglar toda la deuda técnica que tengo? Pero mientras la sigo generando. ¿Bien? Entonces, empecemos a construir sin deuda técnica y después vemos cómo hacemos para arreglar lo que tenemos para atrás. ¿Bien? Esto es como la fuga de agua en el baño. Si se te rompe un caño en el baño, a nadie se le va a ocurrir ponerse a secar el agua antes de tapar la fuga. ¿Bien? Entonces esto es un poco lo mismo. Bueno, entonces volviendo a nuestra simulación, supónganse que logramos subir a TES esa historia y ahora sí estamos en condiciones de pedirle al cliente que nos valide a ver si le llega el mail de confirmación. Nos dice que el mail le llega, pero que no le gusta el formato y que lo tenemos que cambiar, el formato del mail. ¿Bien? Bueno, en este punto seguimos sumando frustración, ya querés agarrar todo a patadas, ¿cómo puede ser tan difícil mandar un mail? ¿Bien? Esto hace mal. Entonces, no sé si han visto este meme, pero un poco de razón tiene, ¿sí? Y tenemos que tener un proceso de desarrollo en el que no todo sea un sufrimiento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos podríamos haber ahorrado este último ida y vuelta con el cliente por el formato del mail, que es algo bien básico? Bueno, esto es definiendo un criterio de aceptación, ¿sí? Y esto no es más que preguntarle antes al cliente cómo me lo vas a dar por bueno, o sea, cómo me lo vas a validar, así ya lo hago bien de una y no tengo que andar pasando por todo esto. ¿Bien? No, solo en este caso el ejemplo hubiese sido, dame un ejemplo de cómo querés el mail con el formato deseado. Una cosa, digo, no sé si les pasó, si no conocen la técnica de historias de usuario, de repente lo ves y decís, con esto yo no puedo salir a programar porque, digamos, está bien, hay que mandar un mail, pero ¿qué tipo de mail? Entonces, de la misma manera que tenemos un definition of done para saber cuándo algo está pronto para entregar, además también tenemos un definition of ready, es cuando una historia está pronta para empezar a programar. Y en ese esquema podemos definir un montón de cosas. Por ejemplo, hasta que no esté definido o claro un criterio de aceptación, no empiezo a trabajar. O incluso, bueno, hasta que no estén definidos los test de aceptación, que también hay un lenguaje parecido al de la definición de historia de usuario que nos ayuda a tener una comunicación en el mismo lenguaje que el negocio. O de repente no defino que preciso ninguna de estas cosas y las voy definiendo en el camino. La idea, digamos, siempre de las historias de usuarios es promover una conversación con el cliente. Si se da antes de empezar o si se da en el medio, bien, pero lo importante es que esa conversación suceda. Pero bueno, todavía no terminamos de sufrir porque nos falta el segundo requerimiento. Recuerden que eran dos. Y el segundo dice estado de las solicitudes. Como cliente de la prestamista, quiero ver de forma online todas mis solicitudes de préstamo para ver en qué estado está cada solicitud. ¿Bien? Entonces, les presento ahora a Laura, que es otra integrante del equipo de desarrollo, que hace días está trabajando en este requerimiento en su KB local. ¿Bien? Entonces, ¿cómo venís? Bueno, estaba bárbaro, tenía todo pronto, tenía los test, todo me andaba precioso, pero después lo fui a subir al server y ahora resulta que la mitad de los objetos están también modificados, entonces hay un montón de conflictos y no sé, tengo que ir a resolver el merge y capaz que lo tengo para mañana. Bueno, ya se pueden ver abajo de las manos que hay puchero, estás al borde del llanto. ¿Bien? A ver, si nos pasa todo esto junto, ya te dedicaste a otra cosa, pero bueno, es la dramatización. Entonces, a ver, recapitulando un poco, estaba pronto, pero en realidad no estaba pronto. Después le mandamos un mail a un cliente que no tendríamos que haber mandado. Después no le gustó el formato del mail y ahora parece que no vamos a llegar a entregar alguna de las historias de usuario porque estábamos trabajando descoordinados. ¿No hay manera de saber eso o de anticiparnos a esos problemas para que no lleguen tan lejos? ¿Qué podemos hacer? No sé, se me ocurre, digamos, que tenemos que encontrar la manera de trabajar de forma más cercana, no sé, de estar más conectados. De repente, si hacemos commit, digamos, más frecuentemente, nos damos cuenta de estas cosas más rápido. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, en la Daily Meeting, tomar la Daily Meeting como un buen evento en donde podemos conversar si estamos trabajando sobre historias de usuarios que están relacionadas para coordinarnos, pero de todas maneras, la mejor forma de evitar estos conflictos es, como dice ahí, comiteando temprano y comiteando seguido. ¿Bien? Tengan en cuenta que a Laura le tomó mucho trabajo resolver este merge, ¿bien? Pero
imagínense que podría haber sido mucho peor si lo hubiese tenido que hacer con XPZ, ¿bien? La muerte. Así que vemos a GeneXus Server como un must para poder lograr tener integración continua. ¿Bien? Bueno, pero aún así, logramos comitear, pero todavía no es suficiente, ¿sí? Tuvimos ese commit success, pero ahora nos tenemos que asegurar de que lo que comiteamos funcione, o sea, haya quedado bien, y además que no haya roto nada. Bueno, entonces, ¿cómo podemos tener esa visibilidad? ¿Cómo nos podemos enterar de eso? Porque hasta ahora llegamos al commit success. ¿Bien? Entonces, para eso lo que necesitamos es tener un motor de integración continua, como puede ser Jenkins, ¿sí? Que Jenkins en realidad es un orquestador de tareas que nos permite ejecutar tareas de forma automática. ¿Bien? Y algunas cosas que podemos colgar del Jenkins, les decimos, son que haga build automático, ejecución de reorganizaciones, ejecución de tests automáticos, chequeos de KBDoctor y deploy automático. ¿Bien? Perdón, que justo. No, decía que yo en esta no meto cuchara porque en realidad hay una charla que voy a estar dando ahora después en donde vamos a estar hablando de todos estos temas. Bien, gracias. A ver, solo para cerrar, para aclarar, la instancia del Jenkins en realidad estaría mirando a nuestro GX server y cuando hay un nuevo commit se entera y hace build, o sea, detecta cuando hay un nuevo commit y hace build automático. En caso que ese commit haya roto el build, ¿sí? Nos llega un mail a todos los integrantes del equipo de desarrollo diciendo que, en este caso, Lali rompió el build. ¿Bien? Y ahí paramos todo hasta que arreglamos ese conflicto. ¿Bien? Bueno, a ver, hasta acá vimos 4 pilares en los que tendríamos que intervenir para acercarnos a tener este proceso, este framework de desarrollo ágil para GeneXus. ¿Bien? Pero, ¿dónde tiene sentido que haya ocurrido toda esta charla sobre las posibles mejoras y qué anduvo mal? ¿Bien? Esto es en la retrospectiva. Scrum en particular propone tener una reunión al final de cada sprint, una reunión de equipo, que se llama retrospectiva y sirve justamente para esto, ¿no? Para charlar qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué tenemos que mejorar. ¿Bien? Fíjense, digamos, lo mal que la pasamos con 2 requerimientos súper sencillos como eran un mail de confirmación y un listado de solicitudes. ¿Bien? Imagínense lo que puede suceder si tenemos requerimientos de la vida real, o sea, un poco más complejos. ¿Ah? Perdón, disculpa. Estamos convencidos que las metodologías ágiles son el camino, ¿sí? Para lograr desarrollar con las exigencias que nos piden nuestros clientes, pero queremos puntualizar algo porque si no lo hacemos bien nos va a doler y mucho. Y es que las metodologías ágiles, y en particular Scrum, promueven entregar incremento de producto cada periodos cortos de tiempo, menores a un mes, supongamos 3 semanas. ¿Sí? Si nosotros estamos entregando producto cada 3 semanas, pero no tenemos un proceso de ingeniería atrás que nos permita entregar con calidad, lo único que vamos a lograr es amplificar el relajo interno y causarnos todos estos problemas cada 3 semanas. O sea, ahí es donde te preguntás, ¿quién me mandó a mí a hacer Scrum? ¿Bien? Yo para recalcar por las dudas, digamos, de que las metodologías ágiles son buenas, nos ayudan, nos van a permitir, digamos, visibilizar un montón de nuestros problemas, digamos, y ayudarlos a mejorarlos, pero eso, digamos, no es cuestión de salir corriendo, mañana meter un Jenkins, todas las historias que hacemos las tenemos que tener un test automático, todo tiene que pasar por un core review y además voy a entregar en 2 semanas algo al cliente, o sea, no es viable. Digamos, tenemos que definir un proceso de adopción que vaya acompañando también las capacidades de la empresa, digamos, de ir de alguna manera haciendo todo esto efectivo. La idea es que lo vamos haciendo de manera incremental. Y de todas formas, si me preguntan a mí, yo saldría corriendo a poner un Jenkins, digamos, pero eso también asume que tenía un server, o sea que depende mucho de la empresa. Bien, queremos hacer hincapié en que esto es un proceso, ¿sí? No sé si recuerdan las frases que aparecían en el principio, pero había uno que decía, los viernes no se sube. O sea, los viernes no subimos a producción porque tenemos miedo de romper todo. ¿Bien? Y en realidad, todavía nosotros los viernes no subimos. ¿Ah? Empresas como Amazon sí suben todos los días varias veces, ¿ah? Pero es un proceso, es a lo que queremos llegar. ¿Bien? Entonces, una vez que tengamos todo esto sí andando y aceitado, no tenemos mucho más que envidiarle a otras tecnologías. ¿Bien? Si logran intervenir de alguna manera en esos 4 pilares, la idea es que puedan comenzar a poner fin con esa relación tóxica que tienen con sus malas prácticas
y les puedan decir, no sos vos, soy yo el que quiero cambiar. ¿Bien? Para cerrar, queremos explicarles un poco esto de qué es el GeneXus Agile Developer, que aparecía ahí en las diapositivas. Y es que hace un año con Lali hicimos un curso que se llamaba Agile Developer, que fue brindado por la gente de Peregrinus, ¿sí? Que se dedica a ayudar a empresas a la incorporación de metodologías ágiles para el alto rendimiento. Y nos pasó como el nene de que estaba con la ñata pegada al vidrio, ¿no? O sea, mirábamos esas tecnologías y decíamos, qué bueno que estaría poder trabajar así. ¿No podemos armar algo similar para GeneXus? ¿Sí? Y esto fue hace casi un año, en la que no estaban disponibles un montón de herramientas que se han disponibilizado en este tiempo, como puede ser el GXTest, la integración con Jenkins, ¿bien? Integración de, MCBits de KBDoctor, que les va a contar el concepto más tarde. Entonces, hace un año empezamos con este proceso de empezar a armar contenido y validar cosas con la gente de GeneXus y con la gente de Abstracta por GXTest, ¿sí? Y en diciembre de 2018 va a ser la primera instancia de un taller, ¿sí? Que la idea es esa, que se pueda armar un framework de desarrollo ágil, o sea, va a ser bien práctico, ¿sí? De forma de poder practicar cosas en todos estos pilares y que se vayan con un framework de desarrollo ágil funcionando, andando. ¿Bien? Esperamos que, bueno, interviniendo de alguna manera podamos tener más sonrisas y dejarnos de agarrarnos tanto de la cabeza. Entonces queda la invitación hecha y también les recomendamos algunas charlas relacionadas, que son la de Lali a continuación, que va a mostrar esto mismo que hablamos, pero más llevado a la práctica, ¿sí? Va a contar su proceso de desarrollo en I+Dev. Luego la de GXTest 4, en realidad que fue ayer, pero la podrán ver online. Y más tarde en esta misma sala va a estar Concepto hablando de KBDoctor y Jenkins. ¿Bien? Bueno, eso es todo.